Hola, ¿qué tal? Maestros, maestras, alumnos y alumnas y también los tutores, padres de familia que hoy confinados están trabajando con sus hijos. Ya empezamos el ciclo escolar, pero a partir de hoy es importante que aprendamos a organizar nuestros trabajos. La carpeta de evidencias es fundamental para que los alumnos, los maestros tengan ordenadamente sus materiales, sus evidencias para poder entregarlo a la dirección, a la supervisión, a jefatura de sector y bueno, pues a quien nos requiera, esta carpeta de evidencias deberá estar debidamente organizado. Pues hoy ofrezco aquí en Derecho y Docencia este pequeño tutorial que sin duda les va a ser muy útil porque es una forma muy meticulosa de organizar nuestros materiales y pues adelante, ojalá les sea de mucha utilidad. Solamente les pido que se queden hasta el final del video, que se suscriban a mi canal y me regalen un like, compartan por supuesto el video para que llegue a más gente y muchos más maestros y alumnos y padres de familia, sobre todo que es a quien hay que apoyar, a quienes hay que ayudar a organizar sus trabajos, pues llegue a más personas. Voy a comenzar dirigiéndome a esta esquinita, a lo que llaman waffle, y voy a dar clic. Va a desplegar todas las aplicaciones que tiene esta parte de nuestra máquina, de nuestra computadora. Pues G Suite tiene muchas aplicaciones que son útiles para nuestra vida académica. Y vamos a buscar la aplicación de Drive. Tenemos aquí la aplicación de Drive. Vamos a darle clic para abrir y vamos entonces a crear nuestra carpeta de evidencias. Veamos, nos vamos a ir, como ven ustedes, en la parte de la izquierda, tenemos en la parte superior la aplicación de Drive y luego abajo, inmediatamente abajo, tenemos más nuevo, es decir, vamos a abrir una nueva carpeta para crear una nueva carpeta. Ahora le vamos a dar en la primera carpeta que vemos, que encontramos, le vamos a dar aquí otro clic y nos dice nueva carpeta. Vamos a titularla. Le vamos a poner, ¿qué les parece bien? Que hablemos pues de como vamos a hablar de los materiales, le voy a poner aquí carpeta de evidencias. Bueno, quiero decirles que yo ya tengo la mía hecha, entonces para que identifiquemos esta carpeta le voy a poner carpeta de evidencia 2, pero porque ya tengo una creada que es mía, que es donde yo voy a llevar los registros de mis alumnos. Entonces vamos a nombrar la carpeta y le vamos a dar crear. Me está abriendo una carpeta nueva, carpeta de evidencias 2. Vamos a buscarla, que ya debe estar aquí en esta lista de carpetas. Aquí aparece en color azul, en letras en color azul, y le voy a dar abrir. ¿Sí? Me va a abrir la carpeta. En este momento yo no tengo nada aún, pero vamos a ir guardando aquí las evidencias de nuestros alumnos. Hoy que estamos iniciando el ciclo escolar, vamos a procurar tener organizados sus trabajos. Entonces, voy a trabajar, ¿qué les parece que trabajemos por grados? Yo soy maestro multigrado, atiendo cuarto, quinto y sexto. Pues voy a crear 3 carpetas de inicio, le doy nueva carpeta y le voy a poner cuarto grado y le voy a dar crear. Ya tengo ahora mi carpeta de cuarto grado. Voy a abrir una nueva carpeta que va a ser la de quinto grado. Me voy a ir sobre el título, carpeta de evidencias 2, y allí le voy a dar clic con el botón derecho. Inmediatamente me va a desplegar una vez más toda esta serie de actividades que podemos realizar. Nos vamos a la segunda opción que dice nueva carpeta. Le doy un clic y me abre una nueva carpeta. La voy a titular también. Dijimos que va a ser quinto grado. Allí está. Vamos a crear la carpeta. Ya tengo ahora la carpeta de quinto y la carpeta de cuarto que voy creando. Voy a crear la de sexto grado. Me voy a ir sobre carpeta de evidencias 2, le voy a dar clic derecho y me va a desplegar estas opciones. Le voy a dar una vez más de nueva carpeta y lo que voy a hacer otra vez es titularla. Le voy a poner sexto grado
y voy a crear la carpeta. Como vemos, ahora ya tengo cuarto, quinto y sexto grados, las tres carpetas que voy a utilizar porque son tres grados los que yo tengo a mi cargo. Voy a cambiarle este color a las carpetas. Le voy a dar sobre la carpeta clic derecho. Al desplegarme todas estas posibilidades, voy a buscar en cambiar color y me voy a ir a esta serie de opciones de cambiar de color. Le voy a poner a la primera color verde y ahí me aparece mi carpetita inmediatamente en otro color, en el verde que seleccioné. Me voy ahora al quinto grado, voy a posicionar mi cursor sobre la carpetita, no necesito hacer nada más que posicionarme y darle clic derecho. Al darle clic derecho, solo uno, me va a desplegar una vez más estas posibilidades de hacer trabajos sobre la carpeta y voy a seleccionar el color rojo. Ya tengo en verde el sexto grado, el quinto grado lo tengo en rojo. Y voy a posicionarme ahora sobre la carpeta del cuarto grado, le voy a dar clic derecho y voy a cambiar color. Le vamos a dar un color azul, ¿les parece? ¿Qué les parece? Ya tengo ahora mis carpetas por grados, pero ¿cómo le voy a hacer? Pues no voy a colocar todos los archivos juntos. Voy a trabajar con el sexto grado. Voy a abrir la carpeta y en la parte de arriba me va a ir abriendo en secuencia el orden en que se van organizando mis carpetas. Es decir, está en mi unidad, está en carpeta de evidencias 2 y luego estoy trabajando en la carpeta de sexto grado. Me parece que de sexto grado, vamos a guardar las evidencias por meses. ¿Les parece bien? Vamos a ver que estamos empezando en agosto, pero agosto ya está a punto de terminarse. Vámonos con septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Hasta diciembre le voy a dejar ustedes cuando hagan su carpeta de evidencias o hagan toda esta actividad, pueden colocar las carpetas para todo el año, por meses para que haya orden. Y entonces me voy a posicionar con el cursor sobre el sexto grado y le voy a dar un clic derecho. Voy a abrir nueva carpeta. Le voy a dar un clic y me dice que renombre yo la carpeta. Le voy a poner aquí. Es agosto, está a punto de terminarse. Vamos a empezar con septiembre, aunque en agosto sí es importante recuperar todas esas evidencias del diagnóstico. Pues si ustedes quieren, le podemos dejar desde agosto. A ver, le colocamos agosto para que aquí guardemos las evidencias del diagnóstico. Ya tengo de sexto grado la primera carpeta de agosto. Le voy a cambiar color de una vez. Me voy a cambiar color. Le voy a colocar el rojito para que se vea atractivo. Me voy otra vez sobre sexto grado. Le voy a dar clic derecho. Voy a abrir una vez más. Le voy a poner ahora septiembre. Le voy a crear y le voy a cambiar color. Y así con todas las carpetas. Así, veamos, otra vez sobre sexto grado. Esto sí es así como que un poquito laborioso, pero una vez que ya las tiene, septiembre sigue octubre. Luego le voy a dar una vez más, otra vez crear carpeta. Sigue noviembre. Para que ya ustedes tengan pues, muchas carpetas en donde ustedes puedan guardar. Le damos diciembre y ahí queda. Ya a ustedes les corresponderá hacer el ejercicio para cambiar el color. Le vamos a asignar diferentes colores para que ustedes pues identifiquen inmediatamente cuál es su carpeta de color o por lo menos que se diferencien por los colores porque de repente todas son negras y nuestras carpetas deben verse además de estética o de estético pues saber identificar por colores nuestras carpetas. Hasta aquí tengo las carpetas de sexto grado. Me voy a ir una vez más a carpeta de evidencias. Me regreso a carpeta de evidencias. Ahora abro la carpeta que corresponde al quinto grado. Le voy a dar clic sobre la carpeta. Me abre mi unidad, carpeta de evidencias, quinto grado. Esa es la ruta. Voy a complementar exactamente lo que hice con el sexto grado. Voy a dar clic sobre quinto grado, me abre nueva carpeta y de igual forma
Voy a colocar agosto y voy a crear. Luego, me voy una vez más aquí y bueno, procuraré agosto, septiembre. Procuraré ahorrarme algunas palabritas. Voy a trabajar así. Calladito te ves más bonito. Como ven, ya tengo las carpetas que corresponden de agosto a diciembre y haré exactamente lo mismo, cambiar colores para que ustedes identifiquen sus carpetas. Ya ustedes sabrán qué colores van a utilizar. Aquí lo que cuenta mucho es la creatividad, los gustos de cada persona. Obviamente, eh, pues es muy importante que ustedes seleccionen los colores que más les agraden. A los niños les gustan pues colores muy encendidos y entonces vamos a procurar que si es el niño quien está haciendo sus carpetas de evidencias, pues sugerirles colores encendidos, colores bonitos para que le llame la atención y tenga deseos de ingresar a sus carpetas. Lo que sigue es regresarme a carpeta de evidencias una vez más y me voy a posicionar sobre el cuarto grado, que es la carpeta que no le he puesto subcarpetas. Le vamos a dar doble clic y vamos a colocar las carpetas de acuerdo a los meses que hemos estado colocando en los demás grados. Entonces, de manera que tengamos en dónde colocar los trabajos de los alumnos que están en esta ocasión, en mi caso, estudiando conmigo, porque pues la mala experiencia nos enseña que no sabemos guardar nuestros materiales, no organizamos nuestras carpetas de evidencias y cuando nos piden la carpeta, pues no sabemos qué entregar. Me ha sucedido, no sé si a ustedes también, pero lo malo es que ahora, digo lo malo y no, es lo bueno, ¿no? Que ahora los padres de familia, pues también van a tener que entregar, pues ellos son los que tienen que entregar las carpetas junto con sus hijos, entonces tienen que aprender a hacer esto, porque de lo contrario, hoy en septiembre, agosto, septiembre, octubre, en noviembre, perdón, me perdí por la plática, pero es importante ir haciendo el comentario para que ustedes tengan forma de cómo hacer la carpeta de evidencias, el portafolio electrónico. Octubre, noviembre, diciembre. Bueno, si me falta alguna, ya corresponderá a ustedes incrementar una o dos o más carpetas. Es más, lo recomendable es tener ya de todo el ciclo escolar para que ya no estemos moviendo esta parte de que nos corresponde a hacer. No tenemos otra opción, tenemos que hacer la carpeta de evidencias y entonces pues vamos armando nuestro portafolio de evidencias electrónico. Ya por aquí le voy a dejar, ya ustedes en su ejercicio, seguramente al terminar de ver el video, se van a meter a su computadora y van a intentar hacer su carpeta de evidencias electrónico. E-portafolio le llaman ahora. Bueno, pues porque por las siglas en inglés. Allí está. Yo ya tengo cuarto, quinto y sexto debidamente organizado. ¿Qué va a pasar ahora? Que pues voy a recibir los trabajos de los alumnos, de nuestros estudiantes, y vamos a colocar aquí en las carpetas nuestros trabajos. Supongamos que yo tengo ya un trabajo, pues lo que va a pasar es que voy a tener que enviar un trabajo. Vamos a ver si podemos colocar, voy a bajarme de este lado y ya en mi carpeta de evidencias, la mía, pues voy a tratar de colocar, a ver, vamos a mi unidad, solamente para tomar de mi carpeta de evidencias, la que yo ya tengo previamente diseñada. Nos vamos a carpeta de evidencias, ahorita lo encontramos inmediatamente. Am, Escolares,
Carpeta de evidencias, aquí está. Bueno, pues aquí de carpeta de evidencias vamos a buscar algún grado, a ver si ya tengo alguna. Honestamente, creo que no he guardado todavía ningún trabajo porque pues estamos iniciando un ciclo escolar. Este, estamos hoy, yo estoy trabajando, es 25 de agosto, empezamos recientemente hace unas horas, pero yo ya estoy preparado para que pueda, este, organizar mis trabajos. Bueno, ¿les parece bien que si tomo de otra carpeta, por ejemplo, de formularios, que es otra carpeta que yo ya tengo debidamente organizado, como ustedes ven, ya tengo por asignaturas, aquí voy a colocar los exámenes, vida saludable, matemáticas, lengua indígena en nuestro caso, historia, geografía, formación cívica y ética, español, educación artística y ciencias naturales. Bueno, aquí en formularios me voy a ir a, ¿les parece bien? Español. Y pues aquí yo ya tengo, tengo dos documentos. Uno que es de alimentación saludable, como ven ustedes, como saben ya quienes estuvieron en los consejos técnicos. El tema más fuerte que vamos a tratar es la alimentación saludable para concatenarlo con cuidar nuestra alimentación y evitar que el COVID nos dé con todo. Bueno, voy a enviar este formulario. Es una manera de ejemplo de cómo ustedes van a retomar su carpeta de evidencias y le van a dar clic derecho y aquí dice compartir. Vamos a compartir. Bueno, vamos a enviar el documento al director, al supervisor, al jefe de sector, a quien nos solicita, al padre de familia. Cuando nosotros tengamos la carpeta y dígales que yo necesito que me comparta el trabajo que hizo mi hijo en el mes de septiembre, uno de los trabajos que hizo mi hijo en el mes de septiembre, pues le vamos a dar compartir, le vamos a dar clic y está cargando. Vean que vamos aquí, nos pide un correo electrónico. Bueno, para retomarlo como ejemplo, para usar como ejemplo, yo tengo dos correos electrónicos. Voy a mandar a otro correo electrónico que no es el que estoy utilizando en este momento. Voy a colocar aquí Marcos y ya aquí inmediatamente me aparece Marcos Hilario Pedagogo. Este no lo estoy utilizando. Estoy utilizando otro que es Marcos Hilario 2504 y @gmail.com. Bueno, le voy a dar aquí a Marcos Hilario Pedagogo @gmail. Está mal este correo. Como ven, está mal, pero bueno, así lo voy a mandar, precisamente por eso no lo utilizo. Y ya, una vez que yo ya seleccioné, aquí le puedo poner un mensaje, le voy a poner señor, este, Marcos Hilario, envío a usted evidencia de cómo contestó el formulario, errores de dedo, formulario, su hijo. Ahí está. Ahora lo que voy a hacer es de alimentación saludable, como ven aquí. Bueno, pues voy a ponerle aquí en editor. Aquí, bueno, por default viene así. Puede editar el padre de familia este formulario, pues si así lo deciden ellos, pues qué bueno, ¿no? Voy a mandarlo. Solamente corresponde enviar y creo que con esto estaríamos, pues terminando. Ahí está. En este momento compartir contenido con una cuenta que no es de Google. Vas a enviar una invitación a Marcos Hilario Pedagogo con usuarios. No importa. Vamos a darle compartir. Está mandando. Ya se supone que llegó a mi correo electrónico. Es un correo incluso que, como vimos, está mal hecho. Pues así lo dejé, ya no lo modifiqué, no lo uso. Pero ustedes, cuando se lo manden a su director, a su supervisor, a su jefe de sector, o en su caso, a los padres de familia, o los padres de familia envíen tareas al maestro, de esta manera es como vamos a lograr compartir esas tareas, esas evidencias, y el docente estará debidamente organizando su trabajo mes por mes. Incluso pueden hacerlo por asignaturas, pueden hacerlo por semanas, como ustedes deban organizarse, como ustedes consideren que es necesario organizarse, pues ahora que estamos en confinamiento
Tenemos una programación de televisión, puede ser de acuerdo a las asignaturas, a los horarios, como ustedes deseen, como ustedes prefieran. Pues esta es mi contribución con los maestros, las maestras, los alumnos y los padres de familia. Les ruego que me regalen un like, se suscriban a mi canal, compartan el video porque es importante que lo tengan todos. Y por supuesto que agradezco que ustedes estén visitando mi canal aquí en Derecho y Docencia. Vamos a compartir videos de esta naturaleza también. Muchas gracias. Estoy a sus órdenes.